saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde Altamira, donde vamos a conversar sobre la situación que se está viviendo en el estado Monagas específicamente, debido al derrame petrolero que ocurrió específicamente en la zona de Jusepín el pasado viernes. El estado Monagas en este momento se encuentra en emergencia debido a dicho derrame petrolero. Hay 3 personas detenidas y no hay agua en toda la ciudad de Maturín. Hablamos de el 60% de la población del estado Monagas que en este momento no tiene ningún tipo de servicio de agua y al parecer esto va a ser de manera indefinida. También recordamos que en el año 2012, exactamente el 4 de febrero, ya hubo un derrame petrolero en Maturín que dejó a más de 6 meses a esta población con problemas del vital líquido. Así que ya es una reincidencia lo que estamos viendo de estos accidentes petroleros que están ocurriendo en esta entidad del oriente del país. A mi lado se encuentra la diputada María Gabriela Hernández, quien nos va a hablar y explicar un poco la situación que está viviendo en este momento el estado de Monagas, cuando todavía se habla de que no va a haber agua de manera indefinida, diputada. También los riesgos desde el punto de vista de salud que puede tener la población. Recordemos que la diputada María Gabriela Hernández es presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático y también vicepresidenta del Parlamento Amazónico. Diputada, para que nos comente exactamente cómo ocurrieron estos hechos. Bien, has recordado tú eventos importantes que antecedieron a esto que nos está sucediendo hoy en Monagas y en el país. En el año 2012, el 4 de febrero del año 2012, cuando toda PDVSA se encontraba aquí en Caracas haciéndole honores a el expresidente Chávez, en la planta de Jusepín, en la misma que hoy protagoniza este derrame, en esa misma planta que está ubicada a orillas del río Guarapiche, hubo un derrame por la ruptura de una tubería que se calcula entre 60 y 120 mil barriles de petróleo. Eso fue crudo derramado al río y como no había en ese momento ningún tipo de vigilancia ni de contingencia, no había personal operativo, el crudo corrió por más de 24 horas hasta que finalmente se percataron de que había un derrame, ya muy tarde. En ese momento el exgobernador Briceño ordenó el cierre de la planta potabilizadora de agua para evitar la contaminación del acueducto y el envenenamiento de los ciudadanos, lo cual políticamente tuvo un costo muy alto. En esta oportunidad, en aquel momento, Maturín quedó sin agua por más de 6 meses, todavía se preservan trazas de ese crudo a lo largo del río, a pesar de que las lluvias, por ser un río caudaloso, puede limpiar gran parte, pero sin embargo la afectación fue bien importante. Se dice que este derrame sobre el río Guarapiche del año 2012 es el derrame petrolero más grande sobre aguas dulces producido en toda la historia de la humanidad. Vean la envergadura de esto, es el derrame petrolero sobre aguas dulces más grande en toda la humanidad. Eso fue en el año 2012 en la misma planta. Era para que un gobierno responsable y una empresa responsable tomara todas las medidas necesarias para que nunca más sucediera algo así, preverlo. Sin embargo, el día 6, a las 2 de la madrugada, se produjo un nuevo incidente en la misma planta de Jusepín, esta vez en unos tanques donde se separa el crudo del agua, según la información oficial. Según la irresponsable información de Quevedo, del ministro Quevedo, indica que por las fuertes lluvias, esta vez nuevamente atribuyendo la responsabilidad a la naturaleza, que por fuertes lluvias estos tanques se desbordaron. Por supuesto no había vacuum, no habían equipos, no había supervisión y entonces desbordó agua y crudo nuevamente el río Guarapiche. Se calcula, según la información oficial, en 1000 barriles. Sin embargo, 1000 barriles, a pesar de que es muy inferior a la cifra de los barriles derramados en el anterior derrame, 1000 barriles pueden contaminar completamente la planta potabilizadora. Por eso, desde el mismo momento en que conocimos la noticia, exigimos a las autoridades del Estado que cerraran la planta potabilizadora para evitar su contaminación y evitar que los ciudadanos ingirieran el líquido contaminado. En este momento, el día de ayer, se conoce hoy que fueron detenidos 2 gerentes de planta y 2 operadores. Fueron detenidos por el CONAS por orden de la Fiscalía de Ambiente y la Fiscalía Anticorrupción. ¿Son importantes estas detenciones para las averiguaciones? Perfecto, pero que las averiguaciones no paren allí. Es importante determinar por qué la planta está
produciendo tantos accidentes. Y no solamente esta planta, sino a todo lo largo de las tuberías de PDVSA en Monagas. Todas presentan grietas, todas presentan pequeños derrames, todas presentan inconvenientes y las razones técnicas que nos dan desde Monagas, propios ingenieros petroleros, es que no se están adecuando los químicos hacia las tuberías donde pasa el crudo, no se está haciendo mantenimiento sobre las tuberías, no hay la supervisión necesaria. La corrupción comió a PDVSA y hoy la falta de recursos. Ahora bien, para la ciudadanía, la Gobernación del Estado indicó en las primeras horas que la planta potabilizadora sería cerrada y que Maturín carecería del líquido por 10 horas. Sin embargo, en un nuevo comunicado se habla de un cierre indefinido de la planta, lo que nos lleva a sospechar que es probable que la planta haya sido contaminada ya, o sea, hayan entrado trazas de petróleo en la planta. Eso debe informarlo correctamente la Gobernación con sus técnicos. Pero además, una vez que se restituya, para restituir el funcionamiento de la planta y para indicarle a los monaguenses que pueden consumir el agua, los monaguenses debemos exigir que se nos haga una prueba técnica al agua, pero por organismos especializados, sea la Universidad Oriente, sea la Universidad Central de Venezuela, que nos haga una prueba al agua, que nos dé la seguridad a los monaguenses que podemos consumirla. Mientras tanto, tenemos que arreglárnoslas por nuestra propia cuenta, como que si no fuera mucho el caos en el que ya estaba sumida nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Hoy una botella de agua potable está entre los 50 y 60 mil bolívares y un camión cisterna está entre los 25 y 30 millones de bolívares. Eso ya no lo puede cancelar nadie en este país. Y la gobernación, si bien ha estado haciendo esfuerzos con Aguas de Monagas, no sé con qué presupuesto, porque Aguas de Monagas ya no es de Monagas, eso es una hidrológica que se centralizó desde el año 2016 según la información que tiene la Asamblea Nacional. Eso dejó de servirle a Monagas y depende enteramente de la hidrológica nacional. ¿Con qué presupuesto van a asumir el costo de lo que significa toda una ciudad, 600.000 habitantes sin agua potable? Son exigencias que debemos hacerle a la gobernación del Estado, que es la autoridad más cercana, la prueba del agua y la distribución adecuada a las comunidades del vital líquido. Pero mientras tanto, las madres, las familias deben proveerse de agua, hervirla además, y proveerse de agua y ahorrarla, porque es probable que dada la indefinición en la que la gobernadora indicó que estaba cerrada la planta de tratamiento, pues esto pueda durar más tiempo del que nosotros podemos desear. Diputada, yo quisiera también hablar, porque de esto se puede analizar de distintas características. Usted habló sobre la parte de seguridad industrial que tiene PDVSA, sobre también la crisis que puede haber dentro de la industria, las consecuencias del tipo ambiental. Recordemos que están los segundos morichales más grandes del mundo, es decir, que por segunda vez estos morichales reciben una gran cantidad de crudos. Recordemos que la vez pasada fue muy alta la cantidad de flora y fauna que se perdió en el 2012 debido a esta situación, y por otra parte también los riesgos que puede tener la población. Pero yo quisiera analizar específicamente porque hasta allá se desplazó el ministro Quevedo y ha hablado sobre la producción, de que se iban a seguir o iban a poder continuar con las metas que estaban establecidas. Estamos viendo que Monagas es el segundo estado productor de petróleo, es decir, que está dentro del rango, pues, que para poder cumplir esa cuota. La experiencia del 2012 dijo o pudo notar que también afectó lo que era la producción en ese momento debido a todos los trabajos. Estamos hablando de que una población completa no tiene agua, los trabajadores también para poder llegar a sus puestos de trabajo necesitan agua. Es un estado que prácticamente podría estar paralizado en estos próximos meses. ¿Podría estar esto afectando la producción de petróleo, por lo menos en la zona del oriente del país? Pero por supuesto, la planta de Jusepín y justamente allí donde se separa ese petróleo, sirve al petróleo del Furrial, de todo lo que es el complejo El Furrial. El complejo El Furrial es, digamos, de los que mayor número de barriles diarios de explotación de crudo aporta al neto de PDVSA de Venezuela que produce diariamente. Entonces, si la planta está afectada,
por supuesto que la producción del furrial se va a ver afectada también. Entonces, definitivamente afecta a la producción petrolera y en lo inmediato, por supuesto, al ingreso de Venezuela provenientes del crudo. PDVSA, y esto no es una declaración, digamos, propia, sino ya de expertos. PDVSA está en una situación crítica, en una situación de cesación de pagos para las contratistas. Esto afectó definitivamente todo lo que es la ciudad de Maturín y a nuestro estado. Nuestro estado viene en un progresivo deterioro, empobrecimiento y caos, que la gobernadora no ha sido capaz de arreglar, porque al ser un solo gobierno con el gobierno nacional y al gobierno nacional estar propiciando justamente este caos y este empobrecimiento para someter a la población y a la ciudadanía, pues entonces se hace incapaz, ineficiente para resolver estos problemas. Pero además, siendo la industria petrolera una industria vital para el desarrollo y para los ingresos del Estado, y al estar en la completa ruina, como lo demuestran estos accidentes, pues entonces eso se traduce también en el bienestar de cada uno de los ciudadanos del Estado. Desde el punto de vista ambiental, diputada, recordemos que también usted es vicepresidenta del Parlamento Amazónico. Yo quisiera saber si también ustedes van a hacer un informe para elevar esta denuncia, también a través de la Asamblea Nacional. Usted también como preside su Comisión de Cambio Climático, también se van a hacer un informe sobre este tipo. Las consecuencias que usted va a realizar. Entendemos también que hay unos diputados, entendíamos que el diputado Carlos Bastardo, también del Estado de Monagas, el diputado Piero Marú, también estaban tratando de recorrer la zona, y hablábamos ayer con el diputado Carlos Bastardo, y nos indicaba que a la zona de Jusepín no lo dejaban ni siquiera ingresar, que era muy difícil poder ingresar para poder levantar algún tipo de informe. Situación también de ustedes como diputados, que me imagino que tratan de buscar información, puede estar privada, y las acciones que van a tomar ustedes también desde el Parlamento. Con respecto al pueblo de Jusepín, es importante que les diga lo siguiente: hay un acordonamiento total. Ayer mismo me comunicaba yo con personas habitantes del pueblo, y no sabían qué estaba pasando, no sabían que había un derrame. Les digo esto para que entendamos el grado de desinformación, de aislamiento en el que están nuestros pueblos. Y les estoy hablando que Jusepín es una parroquia de la ciudad capital. Y sin embargo, los habitantes no sabían que desde el viernes había habido un derrame en la planta de la ciudad, de la parroquia donde ellos viven, y que ha causado tales consecuencias hacia todo el estado y hacia el país, ¿cierto? Y está acordonada toda la zona de la planta por seguridad, y me imagino que para la investigación. Ahora, desde el punto de vista del Parlamento y la actividad parlamentaria, el día de mañana, martes, vamos a tener un derecho de palabra para un punto de información para relatar lo que está ocurriendo en Monagas, y solicitarle a la plenaria que autorice la conformación de una comisión mixta con energía y con ambiente para recabar los datos de esta situación y poder actuar con posterioridad. Sin embargo, tengo que recordarle a la ciudadanía que cuando estamos en procesos de dictadura, cuando estamos ante un régimen dictatorial como el que efectivamente hoy campea en Venezuela, y además criminal, pues el acceso a la información para poder determinar causas y responsabilidades es muy limitado, Sin embargo, es bueno recordar que este tipo de accidentes que nos están afectando tanto a la naturaleza como a nuestros recursos naturales, tienen efectos transgeneracionales, tienen efectos no tanto para el día de hoy, no es lo que vamos a sentir hoy, sino lo que eso queda para las futuras generaciones. Y esa responsabilidad recae sobre quien dirige los destinos del Estado venezolano y sobre quienes tienen la responsabilidad hoy de dirigir una empresa de los que conlleva los riesgos que conlleva PDVSA y los riesgos que conlleva la conducción de un Estado. Y esas responsabilidades deben determinarse.
Diputada, ya también para ir cerrando, me gustaría hablar también sobre el llamado que hace a la población. Recordemos que en este momento usted indicaba que en el estado de Monagas puede haber un caos. Recordamos también en el año 2012 hay una experiencia previa en el estado de Monagas con relación a esta situación. En ese momento veíamos que usted indicaba el agua potable, las botellas de agua eran vendidas con sobreprecio, también inclusive los tobos de agua iban a las comunidades y vendían tobitos de agua en las comunidades más pobres. Es decir, que las comunidades pobres pueden estar muy afectadas en este momento. El llamado que hace a la población, también al estado de Monagas, para que bueno, este tipo de anarquía no haga que la situación o el caos sea peor. Bueno, fíjense, ya el estado estaba sumido en un caos antes de este incidente. Ya nuestro estado estaba sumido en un caos. Y la venta de agua, la venta en tobos, no solamente es de nuestro estado de Monagas, es de muchos otros. Y acá mismo en Caracas, hace 2 semanas aprecié en el cementerio una cola que yo confundí con una venta de comida y resulta que estaban vendiendo agua en tobos en el cementerio. O sea, el caos con respecto a los servicios es generalizado. Sin embargo, entonces, para Monagas, cada familia, en este momento, cuando una dictadura se viene fortaleciendo de la forma como esta se ha hecho, ha separado al ciudadano de sus instituciones intermedias y de quienes dirigen los destinos. No tenemos a quién reclamarle ni a quién exigirle justicia en este momento. Por lo tanto, las familias estamos por nuestras cuentas. No importa qué condición social, no importa qué formación tengas, tienes que velar por tu familia. Procurar agua potable para los niños, para evitar las enfermedades, y exigir con fuerza, con vehemencia y sin miedo a las autoridades que nos den información fidedigna sobre el estado de la planta de tratamiento de aguas, sobre cuándo se estima que debe estar en funcionamiento nuevamente y pruebas, sobre todo, del agua del río Guarapiche que entra a la planta de tratamiento, de modo que ésta venga libre de trazas de crudo para poder ser consumidas por el ser humano, porque la planta de tratamiento no elimina las trazas de crudo. La planta de tratamiento elimina otras bacterias, más no elimina las trazas de crudo. Y por el contrario, si entraron trazas a la planta se contaminó y entonces el daño en la infraestructura es aún mayor y tendremos mucho más tiempo sin planta de tratamiento. Es importante que hablen los técnicos referidos, sea por la gobernación, sea por el Ministerio del Ambiente, sea por el Ministerio de Energía, pero que hablen los técnicos a la población y que se le hagan estudios verdaderos del agua del Guarapiche a la población para que ella se sienta segura de que ya puede consumir o no el agua del Guarapiche. No aquel teatro burdo que nos hizo el ministro en el año 2012, que agarró un vaso de agua, supuestamente del río Guarapiche, y lo bebió para demostrar que el agua estaba perfectamente para el consumo humano. No, señor, ese show no lo queremos nuevamente. Ese show no lo necesitamos en un momento tan grave del país. Necesitamos que técnicos independientes le hagan un estudio al agua del Guarapiche, que nos diga que ya podemos consumirlo y que nos digan entonces para cuándo la planta de tratamiento va a empezar a funcionar, para que cada familia pueda prever su rollo, la solución al problema que tienen del agua. Muchísimas gracias, diputada, de verdad, por el espacio que nos ha brindado. Hablábamos con la diputada María Gabriela Hernández, quien nos hablaba sobre la situación que está viviendo el estado de Monagas con el derrame de petróleo que se ha dado en el río Guarapiche. Podemos agregar que hay 3 personas detenidas. Estamos hablando del gerente de planta de gas y agua Forrial, Luis Jiménez, también es gerente de producción, Joé Richard González. También estamos hablando de 2 operadores que estaban de guardia, José Sanabria y Irving José Rendón. Son las 3 personas o 4 personas que hasta este momento están detenidas en el estado de Monagas por estos hechos. Es la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas, que le reportó para BPI TV Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos.
Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.